Buenas tardes y bienvenidos a la Fundación Universitaria Española, que programa hoy la segunda sesión del ciclo La España que fue. Lo dedicamos hoy a la figura de Santa Teresa de Jesús, la lengua en pedazos, a propósito de la película de Paula Ortiz, Teresa, que se estrenó el pasado otoño. No hemos tenido muchos la oportunidad de verla, pero esperamos poder hacerlo en alguna cadena o de estas. A partir del día 27 ¿sí? Se puede ver en Filmin y en Movistar. En Filmin, estupendo. Entonces, la verdad es que es un gusto, ¿no? Pues hablar de este asunto de Teresa en una fundación como la nuestra, que tiene una biblioteca, yo diría que impresionante, sobre espiritualidad de los siglos de oro. Gracias a quien fue patrono y director del Seminario Menéndez Pelayo, don Pedro Sainz Rodríguez, que atesoró una biblioteca increíble. Solamente, se lo presentaba ahora, se lo enseñaba a Paula, pues tenemos aquí auténticas joyas, ¿no? Por ejemplo, esta es una de las primeras ediciones. No estoy yo muy versado, en la cadena de ediciones de La Vida. ¿Cuál fue la primera? Pero 1588. Bueno, pues esta probablemente sería la segunda, que es de 1600, sí, pues en un volumen que no lo parece, ¿verdad?, por la encuadernación, pero que es de 1600. Tenemos también aquí otro que comprende, es un compendio de las oraciones sacadas de todos los libros y escritos que compuso la Santa Madre Teresa de Jesús, fechada en Valladolid en 1665. Y finalmente este, que ya es del 18, pero claro, como edición que es del 18, del reinado de Fernando VI, pues es una maravilla, ¿no? Con los colores, las tintas rojas y negras, ¿no?, características de esta edición. Bien, todos estos temas no le son ajenos a Paula, porque Paula es licenciada y doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Zaragoza, con una tesis que no fue sobre Santa Teresa, fue sobre el tema que a ella le ocupa profesionalmente, el cine, fue el guión cinematográfico, y el cine pues ha ocupado también luego pues su actividad, porque se ha formado en diversas universidades norteamericanas, por ejemplo en la de Nueva York, y también ha sido profesora, no sé si lo sigue siendo en la actualidad, de Historia del Cine en la Universidad de Barcelona. Por lo tanto, ha ejercido la docencia en diversos másteres. Las películas, si no cuento mal, hasta ahora son 3 o 4. 4. De Tu ventana a la mía, ¿no?, que es de 2011. Luego la que yo he visto, y que se la recomiendo también, porque como lorquista que soy, pues me entusiasmó, porque esperaba otra cosa, en el sentido de bueno, una cosa más quizá convencional, y me encontré con una reescritura cinematográfica realmente espléndida de Bodas de Sangre, en esa película que se llama La novia. Y yo creo que ha hecho muy bien en quitarle la sangre del título a esta película.
que fue, si no recuerdo mal, premio Goya a la mejor fotografía y no sé si a la mejor actriz de reparto. ¿Quién era la actriz? Era la que hacía de Marque, Luisa Gabasa. Luisa Gabasa, sí. Luego otra basada en una novela de Hemingway, Al otro lado del río y entre los árboles, y Teresa, que esperamos poder verla pronto, ¿no? Así que muchas gracias, Paula, por haber aceptado venir a este ciclo en el que intentamos explorar sobre ese pasado nuestro, ¿no? Tenemos a otra filóloga, aunque no sea cineasta, pero es gran admiradora del cine y ve mucho cine y ha visto la película, catedrática de literatura española en la Universidad Complutense, ha tenido varios cargos en la facultad y en todos ellos pues los ha cumplido con la profesionalidad y la eficiencia que la caracterizan, ¿no? Y no le hago la pelota porque ya no lo es, o sea que ya no me puede castigar, ¿no? Como jefa que fue del Departamento de Literaturas Hispánicas. Se doctoró con una tesis sobre el teatro breve de los siglos de oro y después tiene un montón de publicaciones, entre otras pues sobre el autor del cual hizo la tesis, Enrique Suárez de Deza, un poeta cómico en la corte de los Austrias. Se ha especializado en el tema de la música y el teatro, también con alguna monografía sobre el villancico como género literario musical, y tiene pues un sinnúmero de ediciones críticas, ¿no? Comedias burlescas, autos sacramentales, zarzuelas barrocas y un sinfín de artículos y capítulos de libros. En cuanto al tema que nos ocupa, dirigió el Congreso Internacional 5 siglos de Teresa, el 5º centenario, 2015, y otro libro colectivo, Santa Teresa o la llama permanente. Y en la actualidad dirige la Biblioteca de Literatura y Espiritualidad Pedro Sainz Rodríguez en esta misma fundación, porque hemos querido relanzarla, ¿no? Y yo creo que merece la pena pues reeditar algunas de las joyas que tenemos en esta biblioteca y esa antología, esa colección de espiritualidad que dirigió durante mucho tiempo este gran polígrafo que fue Sainz Rodríguez. Y para amenizar todo tenemos también a una gran actriz, como ven hoy todo mujeres, ¿no? Entonces, salvo yo que soy el que da la nota, diríamos, negativa, pues todo mujeres, lo cual me parece bien y además no forzado, como a veces se suele hacer, ¿no? Esther lo sabe, que a veces no puede formar tribunales porque se nos exige que sean paritarios y si no hay, pues no hay. Yo no tengo inconveniente en nombrar un tribunal todo femenino cuando hay especialistas, ¿no? Pero bueno, este es otro tema que no conviene tocar aquí. Lidia ya es conocida porque ha intervenido en otras sesiones de este ciclo el año pasado. Está aquí, está entre bastidores o entre cajas. Se formó en el Instituto del Teatro y Artes Escénicas de Gijón, porque es asturiana, y eso lo lleva también a gala, y se formó nada menos que en el Teatro de la Abadía, que es sin duda pues una de las escuelas fundamentales y además más originales en la preparación de actores, porque lo dirige un gran maestro, que es José Luis Gómez. Y con él pues intervino en varios espectáculos. Si no recuerdo mal, Lidia, tú estuviste en Los Entremeses de Cervantes, ¿no? Que fue un espectáculo sensacional. En El retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte de Valle Inclán también. Y aparte de eso, pues ha trabajado con otros directores, como Gerardo Vera, Miguel del Arco, Carlota Ferrer, Ainhoa Amestoy, por ejemplo, en Amor, Amor, Catástrofe, que hicimos sobre el epistolario, la vida de Pedro Salinas, y también otro espectáculo último de Lope y sus Doroteas. Con Ernesto Caballero ha trabajado tanto en el Centro Dramático Nacional como en la Compañía Nacional de Teatro Clásico. También ha hecho clásicos con un director inglés al que yo admiro mucho, y lo admiro sobre todo porque es inglés y porque hace teatro español y porque le gusta más Lope que Shakespeare, lo cual
lo cual es un mérito realmente extraordinario, que es Lawrence Boswell. Y hizo Fuenteovejuna, El perro del hortelano. Ahora está muy desaparecido Boswell. No sé si se ha pasado a Shakespeare o con el Brexit nos ha dejado, ¿no? Y con Ernesto Arias, que siguió un poco esa estela también. ¿Cómo se llamaba? ¿Rakata? ¿La compañía? ¿O sí, la Fundación Siglo de Oro? Con El castigo sin venganza, ¿no? Y el último espectáculo que ha hecho Lidia, y que les puedo decir que lo ha hecho muy bien, porque estoy un poco concernido en él, es el de Vuelan palomas, arte de sermones para tiempos inciertos, que se estrenó el pasado otoño también en la Compañía Nacional de Teatro Clásico y que estuvo pues varias semanas en la Abadía, ¿no? Así que les doy las gracias por su asistencia a nuestras tres invitadas y le paso la palabra a doña Esther Borrego para que comience su discurso sobre Teresa. Muchísimas gracias, Javier. Gracias a todos los presentes por estar aquí. Es un honor para mí formar parte de esta mesa con Javier Huerta, que me ha presentado. Lo que no ha dicho Javier, porque es muy modesto, es que él fue mi director de tesis. Y esto fue el comienzo de toda una aventura académica que yo no esperaba que llegara tan lejos y llegó. Yo quería rejuvenecerme. Era jovencísimo, era jovencísimo cuando me dirigió la tesis, y yo también. Bueno, y luego también tengo que agradecerle eso, que fue el comienzo. Si no fuera por él, pues yo no estaría aquí. Y bueno, que haya contado conmigo para dirigir esta biblioteca de espiritualidad de la FUE y que haya contado conmigo para estar aquí. Mi agradecimiento es infinito. Y también a Mancio Lavandeira, que aunque no está, pues es director también de este ciclo, y quiero que le llegue, se lo haces llegar tú, Javier, mi agradecimiento. Y bueno, a Paula Ortiz, con la que ya tuve ocasión de compartir mesa en la Complutense cuando se estrenó Teresa en la Facultad de Ciencias de la Información. Tuvimos un coloquio maravilloso, yo no la conocía, y ante mis ojos se descubrió una directora de cine que además era doctora y era cultísima. Yo no digo que los demás no lo sean, pero a mí ella me dejó epatada y dijo cosas que me interesaron mucho y que luego he ido profundizando en ellas. Pues yo la película Teresa la he visto 3 veces, o sea, porque la vi el día del preestreno, la vi en la Facultad de Ciencias de la Información y luego me llevé a toda mi familia y amigos a verla al cine para hacer buena campaña. La película lo merece. No sé yo quién haga propaganda, pero como puedo hacerla, pues la hago. O sea, yo les recomiendo que la vean y sigo sin entender, creo que hubiera sido merecedora de premios, pero estas cosas, bueno, esto pasa como con la literatura. Hay gente que merece el Nobel y no lo tiene. Sí. Eso te iba a decir. ¿Sí? ¿Y quién se merecía más el Nobel y no lo tiene? Claro. Don Jorge Luis Borges. Efectivamente. Por lo tanto, por ejemplo, son los no Nobel son mejores que los Nobel. No vamos a decir. O por ejemplo, ser académico, pues los hay que se lo merecen y no son nunca, y no opino de quiénes son y ya está. Bueno, entonces eso es lo de menos. Y luego, bueno, pues a Lidia Otón, a la que admiro hace muchos años como actriz, y también me ha encantado compartir con ella este rato previo a la charla. Bueno, dejándome ya de preámbulos, yo voy a hablar una pequeña, muy breve introducción sobre Teresa de Jesús. Luego voy a ir dando pie a diversos aspectos de la vida de Teresa y de su obra, con textos entremezclados que va a recitar Lidia Otón. Entonces eso va a ser como vamos a hacerlo, y cuando terminemos, que será la primera parte de la conferencia, ya entrará Paula a la segunda parte, que será la parte más interesante, porque los filólogos somos bastante más aburridos que las personas de cine, ¿no? Bueno, Teresa de Jesús, Teresa de Ávila, Teresa de Cepeda, Teresa de Ahumada, la mujer, la hija, la hermana, la madre, la fundadora, la reformadora, la santa, la feminista, la revolucionaria, la rebelde. ¿Cuántas lecturas hay de una sola Teresa? Porque Teresa fue una mujer, una persona que vivió en un tiempo determinado, en un contexto determinado, y que ya por sí era extraordinaria en su inteligencia, en su sensibilidad, en su capacidad de escritura, que nunca la buscó porque ella nunca fue escritora al uso que fue Garcilaso, al uso que fueron otros. Yo siempre digo que Teresa a veces
nos la vamos apropiando, ¿no? Cada uno para lo que nos conviene, ¿no? Entonces, yo, Teresa de Jesús, me hace gracia porque yo he hablado de Teresa de Jesús en unos contextos tan dispares, pues me llama la Asociación de Feministas de mi barrio, entonces se esperan que yo voy a hablar de una Teresa tal. Me llama la parroquia, me llama la Ruta Quetzal para que hable de la Teresa Aventurera, me llaman de no sé qué congreso estuve en Turín, los manuscritos de Teresa, los cotejos, las variantes, que no tienen nada que ver con nada. Entonces, claro, yo voy, no es que yo sea camaleónica, no pretendo serlo y además se me da muy mal a mí eso de cambiar, pero sí es verdad que Teresa se le puede ir adaptando, ¿no?, a las circunstancias, pero yo creo que todas las personas que estamos aquí, todos los oyentes, los que estamos en la mesa, tenemos y queremos conocer a la Teresa, a ella. Por eso es tan importante leer a Teresa, no hablar de ella. Porque mucha gente habla de ella, no la ha leído nunca, pero hasta profesores, o sea, hablan de Teresa. Yo a veces escucho y digo, ¿pero qué están diciendo? Esto no lo dijo nunca, ¿pero qué? O sea, entonces hay que leerla. Tiene la dificultad del lenguaje, a veces hay que encontrar unas buenas ediciones, hay que intentar leerla con cierto esfuerzo, pero Teresa es como todo, es como el Quijote, como Lope de Vega. Uno empieza, le cuesta, pero cuando coge el tranquillo sigue leyendo. Entonces esto, lo que yo hago con mis alumnos que me conocen cuando explico Teresa de Jesús, no empiezo contando Teresa, empiezo con los textos de Teresa, directamente con los textos. Entonces ya vamos enganchando y vamos metiéndonos. Por tanto, creo que a ella le sobra todo. Teresa fue feminista, hombre, la palabra es anacrónica, porque el feminismo como tal, no voy a dar una charla, tranquilos, sé cuándo nació el feminismo, pero no. Pero con su vida fue feminista porque demostró que una mujer puede hacer todo lo que hizo. Y cuando ella dice de Ana de Jesús, que es una de sus discípulas, que vale para gobernar imperios, ¿qué está diciendo? Que hay mujeres que valen para gobernar imperios. Y solamente con decir eso ya dice todo. Y cuando habla de los hijos de Adán, que son los letrados, que no nos comprenden porque al fin son hijos de Adán, es un texto que estuvo oculto muchos años, que luego se pudo leer, está reivindicando con su propia vida la capacidad del entendimiento femenino, de la voluntad femenina, de todo. O sea, no hace falta llamarla feminista y hacer una bandera porque ella ya lo es. ¿Es rebelde? Claro que es rebelde, claro que es revolucionaria. Ella es rebelde. Ella siempre habla de obediencia, siempre, pero ella con su propia escritura, con su propia vida, fue rebelde porque ella tenía una idea muy clara y fue dando pasos de gigante frente a todas las autoridades de la época, a todas, aunque luego ella quería hacer la voluntad de Dios, tal. Ahora vamos a leer algunos textos, ¿no? Entonces, yo animo a leerla y a sacar cada uno sus propias conclusiones. A mí, por ejemplo, una cosa que dijo Paula en aquel debate de Ciencias de la Información, que habló de la imaginación de Teresa. Y yo es algo en lo que no había reparado directamente, porque su escritura es completamente imaginativa, figurativa, como visual, plástica. Y yo he leído a Teresa con otros ojos desde que Paula nos habló a todos de la imaginación de Teresa, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo les animo a leerla para ir cada uno sacando sus propias conclusiones. Bueno, voy a ir, don Américo Castro, esto lo dije, decía que Teresa de Jesús tenía 3 tipos de lectores. Decía, gente devota, eruditos y buscadores de anormalidades nerviosas, decía. Y eso a mí me gustó porque, claro, gente devota, bueno, pues la Teresa devota, estupendo, ¿no? Gente, claro, pues no hay que decir nada de esto. Eruditos, vamos a buscar la variante, vamos a buscar el texto, la transmisión, tal. Luego hablaré de esto al final. Y, bueno, pues quien está buscando 3 pies al gato, buscando, que no me voy a meter por aquí. A mí me gustó mucho de la película Teresa, que quizá es una interpretación mía, quizá por eso no tengo ni idea de los premios, no me voy a meter, pero porque Paula Ortiz entiende a Teresa, ella tiene su propia lectura personalísima de ella, muy respetable, que a mí personalmente me gustó. Ella ve a Teresa con una contención increíble, aunque luego la película tiene un despliegue de imágenes brutal, de música, de todo, pero no se va a ningún extremo Paula Ortiz, no va a una Teresa erotizada, no va a una Teresa epiléptico, nerviosa, tal, no va a una Teresa devota, va a una Teresa mujer con dudas, pero no obvia ninguno de los aspectos, ninguno. Y eso me gustó muchísimo de ella. Como me gustó, y ya voy a dar paso a Lidia, que tratara el eje, digamos, narrativo de la película son 3 Teresas. Espero no hacer spoiler. Teresa niña, Teresa joven que piensa qué va a hacer con su vida, y Teresa mayor, ya fundadora, con toda la contradicción que sufre
Y contradicción externa y contradicción interna, porque ella tiene dudas, la duda es algo vital en el texto de Juan Mayorga y en el guión de la película. Y entonces la Teresa niña es una Teresa muy importante, porque ella comienza el libro del libro de la vida hablando de sus padres. Sus padres, origen judío converso, no hablo de nada de esto, y vamos a ver cómo eran los padres de Teresa. El tener padres virtuosos y temerosos de Dios me bastara, si yo no fuera tan ruin, con lo que el Señor me favorecía para ser buena. Era mi padre aficionado a leer buenos libros, y así los tenía de romance para que leyesen sus hijos. Era hombre de mucha caridad con los pobres y piedad con los enfermos, y aún con los criados. Tanta que jamás se pudo acabar con él tuviese esclavos, porque los había a gran piedad. Mi madre también tenía muchas virtudes y pasó la vida con grandes enfermedades, grandísima honestidad. Con ser de harta hermosura, jamás se entendió que diese ocasión a que ella hacía caso de ella, porque con morir de 33 años ya su traje era como de persona de mucha edad, muy apacible y de harto entendimiento. Era mi madre aficionada a libros de caballerías, y no tan mal tomaba este pasatiempo como yo le tomé para mí, porque no perdía su labor, sino desenvolvíamonos para leer en ellos, y por ventura lo hacía para no pensar en grandes trabajos que tenía y ocupar sus hijos que no anduviesen en otras cosas perdidos. Yo comencé a quedarme en costumbre de leerlos. Era tan en extremo lo que en esto me embebía, que si no tenía el libro nuevo, no me parece tenía contento. Se educa en un ambiente de lectura y de escritura. La Teresa autora, pero también la Teresa lectora. La Teresa que lee sin parar, que no puede soportar no tener un libro. Hoy se llama como el móvil, no puedo soportar no tener el móvil. Los jóvenes, ella no podía. Decía que su padre le quitaba el libro por la noche para que durmiera. Y cuando ella ya es mayor, y escribe en el libro de la vida, dice, es poco, tengo muchas ocupaciones y aunque son buenas no me dan el contento que me daría esto. Y así ando siempre deseando tener tiempo, lo que convierte todo en desagradable. Pues creo ver que no se hace lo que quiero y deseo. Esto nos pasa a los que tenemos esa vocación intelectual, que queremos leer y tenemos que poner la lavadora, ¿sabes? Me explico, ¿no? Y tenemos que hacer otras cosas, y tenemos que hacer esto y lo otro, y nos encanta el trabajo intelectual. Ella era una mujer lectora, una mujer intelectual, que le encantaba leer. Esto es precioso. Su padre educó a todos los hijos por igual, a hijos e hijas. Esto es interesantísimo. El índice de analfabetismo en esta época era del 85% y de mujeres del 95%. Son cifras aproximadas, puesto que no se puede saber, pero más o menos es lo que tal. Es una mujer culta desde que nace, leída desde que nace, con una inteligencia no solo natural, que la tenía, sino que es una inteligencia que se forja en la lectura. Y esto es muy importante, muy interesante. Bueno, yo de la madre solo voy a decir algo, que es, la madre muere de posparto. O sea, se casa con 16 años, con el padre de Teresa eran segundas nupcias, tenía ya 2 hijos, y tiene 8 hijos. Y, o sea, entre los 16 y los 32 tiene 8 hijos. Bueno, pues a uno por cada 2 años, ¿no? Bueno, podía haber sido peor, podía haber tenido 12, pero tuvo 8. Bueno, y muere de posparto. Las mujeres en esa época morían de parto al 50%, a un porcentaje altísimo. Y ella, bueno, luego leerá Lidia ahora cuando habla de su juventud. Cuando ella decide hacerse monja, es una decisión más racional que afectiva, no es apabullante, pero ella dice, yo no quería casarme sin amor, no quería tener un matrimonio sin amor. Ahora veremos eso. Y a sus monjas les dice, da gracias a Dios de que tenéis un buen esposo, no como los esposos de la tierra, que algunos hacen la vida muy desagradable, si no la quitan.
esto es muy fuerte. Entonces aquí es su madre y su padre en un matrimonio, bueno, tú la película lo sacas muy bonito, la madre joven, tal, pero ella veía a su madre con ese traje de persona de mucha edad y con esa edad, una mujer tan lista, y le da esa pena, ¿no? Bueno, y luego ya llega su juventud donde ella tiene esas amistades que le hacen daño, esos afectos, que eso es muy importante porque en el poema que luego leerá Lidia, oh hermosura que cedéis a todas las hermosuras, ella descubre a Cristo, descubre el amor de Dios y todos los afectos se le quedan pequeños. Pero ella pasa una juventud con el corazón muy abierto, con un corazón desbordado. Espántame algunas veces el daño que hace una mala compañía, y si no hubiera pasado por ello, no lo pudiera creer. En especial, en tiempo de mocedad, debe ser mayor el mal que hace. Querría escarmentasen en mí los padres para mirar mucho en esto. Y es así, que de tal manera me mudó esta conversación, que de natural y alma virtuosa no me dejó casi ninguna. Y me parece me imprimía sus condiciones ella, una prima, y otra que tenía a misma manera de pasatiempos. Bueno, Teresa pasa su juventud, muere su madre con 13 años, ella sufre muchísimo, acude a la Virgen para que sea su madre, empieza con esto de los primos, el padre la lleva a un internado de agustinos y ahí ella no quiere ser monja, era tal, y llega un momento cuando ya cumple 18 años que empieza a pensar qué quiere en su vida y por medio de un proceso muy racional decide ser monja, quiere salvarse, no quiere casarse si no es por amor. Y lo hace libremente, no diría tanto, más por temor que por amor, no me atrevo a decir eso, pero sí fue una decisión que hay que entenderla en la época. Y voy a negar todas aquellas teorías que no tienen ningún fundamento sobre que Teresa fue a un convento para desarrollar una vocación intelectual. Esto es absolutamente falso. Teresa va a un convento con 20 años, 1535, y su primera obra, que es el libro de la vida, la termina en 1565, 30 años después. Por tanto, no es Sor Juana Inés de la Cruz, que sí que se fue a un convento para leer, para escribir y tenía como un tal. Teresa no. Teresa escribe cuando ya empieza ella a tener mercedes, tiene la necesidad de escribir. Y dice que el confesor se lo pide, que escribe, pero ella escribe porque le gusta escribir y porque le sale y nace de su tal, pero no tiene una vocación intelectual. Y luego algo también que quiero, esto voy a hablar por negación, no tiene una vocación, ella está en la encarnación, infeliz, 25 años, ella siempre tiene inquietud. Yo la definiría, Teresa, como un temperamento insatisfecho. Esas personas que nunca están contentas con lo que tienen, yo la definiría así. Ella tiene esa, pero siempre fue feliz en el convento. Y vamos a ver ahora su vocación. En tomando el hábito, luego me dio el Señor a entender cómo favorece a los que se hacen fuerza para servirle, la cual no entendía de mí, sino grandísima voluntad. A la hora me dio un tan gran contento de tener aquel estado que nunca jamás me faltó hasta hoy, y mudó Dios la sequedad que tenía mi alma en grandísima ternura. Dábanme deleite todas las cosas de la religión, y es verdad que andaba algunas veces barriendo en horas que yo solía ocupar en mi regalo y gala, y acordándoseme que estaba libre de aquello, me daba un nuevo gozo que yo me espantaba y no podía entender por dónde me venía. La escritura de Teresa. Teresa tiene 3 ejes discursivos, ejes del discurso en su obra, Libro de la Vida. Bueno, voy a hacerlo muy simple. Tiene una línea autobiográfica en la que ella cuenta su vida, un discurso amoroso en el que ella corta, oh Dios mío, ¿quién me diera manos para tal? Oh Jesús, tal. Que si tú quitas Jesús o quitas Dios, puede ser el discurso a cualquier amante. Es impresionante, como ella ama y tal. Y luego, el tercer eje discursivo es la doctrina, como ella habla de la oración, como ella habla de la penitencia, como ella habla de las melancólicas, en muchos niveles. O sea, da como doctrina, no sé qué palabra emplear, como ella explica, ¿no? Y esto es, ella escribe libremente. ¿Qué pasa? Que sus textos son censurados, muchos de ellos. Unos son censurados, otros no. Yo solo voy a contar lo que pasó con Camino de Perfección. Ella escribe Camino de Perfección y le cogen el libro y el censor va corrigiendo y en muchas hojas pone sana planta. Sana planta es toda la hoja fuera, sana planta, sana planta. Ella obedece. Hace una versión de Camino de Perfección
que le falta, no sé si el 20%, pero muchas hojas, y corrige, corrige. Ella obedece, da ese texto, pero el original lo guarda en San José en una arqueta. Lo guarda. Claro, con el tiempo se sacan los dos y por eso ahora las ediciones buenas de Camino de Liberación tienen el Códice de Valladolid y el Códice del Escorial. Tienen dos lecturas. Pero ella obedece, pero luego hace lo que quiere, me explico. O sea, que ella tiene conciencia de lo que quiere decir. Bueno, en cuanto a la escritura mística, yo siempre les digo a mis alumnos que esto nos daría para muchas charlas, que el lenguaje místico es algo muy difícil de explicar, porque yo creo que la literatura es la historia del corazón humano, así de claro. Entonces yo puedo explicar a mis alumnos lo que es la muerte, el desengaño, el desamor, el amor, la envidia, porque todos hemos pasado por experiencias de esas. Pero ¿quién ha pasado por una experiencia mística? Yo no. No sé si Javier o Paula han pasado, pero yo no. Entonces, explicar la mística para los docentes es muy difícil, pero para quien la vive es igualmente inefable, o sea, difícil. Teresa que dice, yo hablo por comparación, hablo por analogía, porque ella dice que es tan oscuro lo que ahí pasa que no hay palabras para darlo a entender. Y ahora vamos a escuchar el pasaje de la transverberación, porque ella dice que algo importante son las visiones, no me voy a meter por aquí, tranquilos. Ella dice que ve con los ojos del alma. O sea, esto es interesante, con los ojos del alma, que no sabemos qué es. Cuando habló Paula de la imaginación, yo le he dado muchas vueltas, pero no consigo entenderlo. ¿Cómo Teresa ve? Es una experiencia muy personal. Vamos a leer un pasaje del libro de la vida de la transverberación y luego vamos a leer un poema de la transverberación para que veamos el lenguaje prosístico de un relato y el lenguaje poético de una experiencia mística. A ver qué les parece. Veía un ángel que venía hacia el lado izquierdo en forma corporal, lo que no suelo ver sino por maravilla. Aunque muchas veces se me representan ángeles, es sin verlos. No era grande, sino pequeño, hermoso mucho. El rostro tan encendido que parecía de los ángeles muy subidos, que parecen todos se abrasan. Deben ser los que llaman querubines, que los nombres no me los dicen. Más bien veo que en el cielo hay tanta diferencia de unos ángeles a otros y de otros a otros que no lo sabría decir. Veíale en las manos un dardo de oro largo y al fin del hierro me parecía tener un poco de fuego. Este me parecía meter por el corazón algunas veces y que me llegaba a las entrañas. Al sacarle, me parecía las llevaba consigo y me dejaba toda abrasada en amor grande de Dios. Era tan grande el dolor que me hacía dar aquellos quejidos y tan excesiva la suavidad que me pone este grandísimo dolor, que no hay desear que se quite, ni se contenta el alma con menos que Dios. Y ahora vamos a escucharlo en verso. Ya toda me entregué y di, y de tal suerte he trocado, que mi amado es para mí, y yo soy para mi amado. Cuando el dulce cazador me tiró y me dejó herida, en los brazos del amor, mi alma quedó rendida, y cobrando nueva vida, de tal manera he trocado, que mi amado es para mí, y yo soy para mi amado. Hirióme con una flecha enarbolada de amor, y mi alma quedó hecha una con su Criador. Ya yo no quiero otro amor, pues a mi Dios me he entregado, y mi amado es para mí, y yo soy para mi amado. Yo creo que dan ganas de leer a Teresa escuchando a Lidia, ¿verdad? O sea, dan ganas de leerla. Bueno, esto de las flechas de amor siempre se explica. Es una alusión a Cupido, sí que sí Cupido. Y yo creo que no, que eso es el cantar de los cantares. De hecho, este poema es Dilectus, mi amado es para mí, Dilectus mi. Porque el Cantar de los Cantares fue un libro que salió fuera del canon de la Biblia mucho tiempo porque no nombraba a Dios nunca. Solamente una vez dice al final, mi amor es fuerte como la muerte. Flechas encendidas
flechas encendidas divinas vienen a mí, algo así, flechas encendidas de Dios vienen a mí. Entonces yo creo que las flechas encendidas vienen del Cantar de los Cantares, que ya lo conocía perfectamente. Esa es mi lectura, pero puedo estar equivocada. Bueno, Teresa comienza a tener visiones, empieza con un Cristo que le conmueve, un Cristo llagado, luego ella tiene sus visiones y comienza un proceso en su vida antes de las fundaciones, aunque se mezcla también con también sobrepasa la etapa, que son las visiones, las gracias, las mercedes que ella llama. Y sufre la contradicción de los buenos, la humillación de los confesores, de los letrados. Ella es consciente de que... Ella pregunta qué tiene que hacer con eso. Algunos letrados le dicen que haga higas. Higas, ¿saben? Higas es un gesto obsceno. Que haga higas porque piensan que es el demonio quien se le aparece. Ella dice, bueno, pues no sé si tengo que hacer higas al niño Jesús, no sé. Bueno, ella tiene sus dudas y decide no hacerlo. Y tiene muchas dudas y lo pasa muy mal, porque ella quiere ser fiel a Dios, a su fe, a su vocación, pero ella lo que siente, lo que ve, lo ve, y su amor es inmenso y no sabe qué hacer. Entonces vamos a leer, porque este pasaje da idea de su contradicción interna, que es algo que sale mucho en la película. Lo que mucho me fatigó fue una vez que mi confesor me reprendió como si yo hubiera hecho cosa contra su voluntad. Y así, en esta multitud de persecuciones que a mí me parecía había de venirme de él consuelo, me escribió que ya vería que era todo sueño en lo que había sucedido, que me enmendase de allí en adelante en no querer salir con nada ni hablar más en ello, pues veía el escándalo que había sucedido y otras cosas, todas para dar pena. Esto me la dio mayor que todo junto, pareciéndome si había sido yo ocasión y tenido culpa en que se ofendiese, y que si estas visiones eran ilusión, que toda la oración que tenía era engaño, y que yo andaba muy engañada y perdida. Teresa va de la seguridad a la inseguridad, va de la claridad a la oscuridad. Esto en la película hay un momento que esto creo que es el texto de Mayorga, ¿no? Teresa, vos nunca dudáis, tú nunca dudas, le dice el inquisidor. Ella dice, sí dudo, pero cuando, bueno, es que no quiero hacer spoiler, pero cuando ella, en la película, en el texto de Mayorga se resuelve por el amor, pero cuando recuerdo el ángel y el amor es cuando yo reacciono. Yo ahí lo resuelvo más en la fe. Yo creo que ella tenía una fe muy fuerte, que no es incompatible con el amor, obviamente, y esta especie de dudas también se traspasan a sus hechos, que es por eso lo hemos unido, Lidia y yo, esto. El siguiente texto, vamos a ver la duda que tiene ante la primera fundación, la de San José, cuando toda la ciudad se le levanta, su monasterio de la Encarnación, que es de donde ella sale a fundar el otro, se le levanta, la priora de la Encarnación, toda la ciudad se levanta contra ella y bueno, pasa un momento de verdadera tensión, que eso está muy bien reflejado también en la película, y vamos a ver lo que ella, vamos a leer la duda que tiene en cuanto a las fundaciones. Era tanto el alboroto del pueblo que no se hablaba en otra cosa, y todos condenarme e ir al provincial y a mi monasterio. Yo ninguna pena tenía de cuanto decían de mí, más que si no lo dijeran, sino temor si se había de deshacer. Esto me daba gran pena, y ver que perdían crédito las personas que me ayudaban y el mucho trabajo que pasaban, que de lo que decían de mí antes me holgaba. Y si tuviera alguna fe, ninguna alteración tuviera, sino que faltara algo en una virtud, basta a adormecerlas todas. Y así estuve muy penada 2 días que hubo estas juntas que digo en el pueblo. Y estando bien fatigada, me dijo el Señor, ¿no sabes que soy poderoso? ¿De qué temes? Y me aseguró que no se desharía. Con esto quedé muy consolada. Es una relación amorosa. Cuando ella tiene esa seguridad, ese amor, yo creo que el amor todo lo puede, más fuerte que la muerte, es lo que da la paz, la seguridad. Y eso ella lo vive así. Y bueno, el último texto ya que tenemos en prosa es sus dudas hemos pasado dudas interiores, dudas en las fundaciones y ahora vamos al miedo, dudas ante la Inquisición.
que en realidad, bueno, la obra de Juan Mayorga es un diálogo ficticio con un inquisidor, porque ella nunca lo llegó a tener, pero sí que estuvo acusada por la Inquisición, primero por el libro de la vida, denunciada por la princesa de Éboli, que Teresa era muy inocente. Yo lo voy descubriendo a medida que la voy conociendo más. Y le deja el libro de la vida nada menos que a la princesa de Éboli, que era una buena pieza. La princesa de Éboli quiere ser monja, va a Pastrana, que yo fracasa estrepitosamente, y al final, como la princesa de Éboli no se quiere ir del convento, lo que hacen las carmelitas es irse del convento ellas. Las está esperando Teresa con un carro por la noche, salen todas del convento y cuando se levanta por la mañana la princesa de Éboli se pone y la denuncia a la Inquisición. Luego tiene otra denuncia a la Inquisición en Sevilla. Cuando llegan a Sevilla había la primera novicia, era una novicia, una mezcla de melancólica, histérica, corta de luces, y aquella mujer, pues... Pero fijaos, María de San José, que era la primera priora, le dijo a Teresa, esa mujer no vale para Carmelita. Y Teresa, que sí, era demasiado confiada. Y esta mujer les lió una, que no voy a contarla porque es divertidísima, pero no tenemos tiempo, la acusa de alumbrada por cosas absurdas. Entonces la Inquisición, que siempre actuaba llegando la nota, tal, entra en el convento, pero con las armas, con todo, bueno, y ella no se altera. Teresa no se altera y va demostrando que esa señora era una loca. De hecho, terminó en otro convento loca, o sea, mal de la cabeza. Y va explicando las tonterías que ha ido diciendo, que es divertidísimo, como las explica. Esto como que nos dejamos los velos unas a otras y es un rito de brujería. Nos los dejamos porque no tenemos dinero para comprar más. Pero ¿cómo que se ponen contra la pared cuando rezan? Porque hace mucho calor en Sevilla, entonces van a la pared a tener... O sea, todo era... Entonces ella es firme, pero de vez en cuando tiene miedo. Pero ella dice, la Inquisición a mí no me da miedo, me da risa. Ella luego interiormente tenía miedo, pero ella en sus escritos dice, si la Inquisición es un poder terrenal, ¿a mí qué me tienen que hacer? Si además yo no he hecho nada. Y ahora vamos a leer porque aquí lo explica. También comenzó aquí el demonio de una persona en otra a procurar se entendiese que había yo visto alguna revelación en este negocio, e iban a mí con mucho miedo a decirme que andaban los tiempos recios y que podría ser me levantasen algo y fuesen a los inquisidores. A mí me cayó esto en gracia y me hizo reír, porque en este caso jamás yo temí, que sabía bien de mí que en cosa de la fe, contra la menor ceremonia de la Iglesia que alguien viese yo iba, y que por ella o por cualquier verdad de la Sagrada Escritura me pondría yo a morir 1000 muertes. Y dije que de eso no temiesen, que harto mal sería para mi alma si en ella hubiese cosa que fuese de suerte que yo temiese la Inquisición, que si pensase había para qué, yo me la iría a buscar, y que si era levantado, que el Señor me libraría y quedaría con ganancia. Bueno, y termino ya dando la palabra a Paula, hablando de la poesía muy brevemente. La poesía de Teresa, Teresa tiene 27 poemas que se conservan. ¿Saben ustedes que solo de su mano, de su caligrafía, solo hay uno, el Nada te turbe, que estaba en el bolsillo de su hábito cuando murió? Los demás, ninguno es de su mano. Son todos copiados de sus hijas. ¿Por qué? Porque la poesía de Teresa era improvisada, era poesía cantada que ella se le ocurría en una celebración, o a lo mejor la escribía y la leía, pero no hay, o sea, ella no tuvo conciencia nunca de ser una poeta, poetisa, poeta, mejor poeta. Bueno, no tuvo nunca conciencia. Primera idea, o sea, todo es improvisado, cantado, tal. Segunda idea, la prosa de Teresa se publica casi toda, Fray Luis de León publica prácticamente toda en 1588. A los pocos años de la muerte de Teresa, 6 años, ella no tuvo ningún interés en publicar nunca nada. La poesía se publica la primera vez 1861 y se publica malamente, con una transcripción bastante regular, Vicente de la Fuente. A día de hoy la poesía de Teresa se ha publicado en tomos de la BAC, no hay una edición crítica buena, pero eso no nos interesa ahora mismo. El caso es que la poesía, que siempre se desprecia, siempre bueno, al lado de la prosa, siempre San Juan de la Cruz, el gran poeta, Teresa, la gran prosista. Fray Luis es un caso aparte en el siglo XVI, pero la poesía de Teresa es valiosísima. Tiene poemas místicos, poemas de circunstancias, poemas festivos. Son una maravilla, los poemas de Teresa de Jesús. Bueno, como Paula empezó su disertación cuando hablamos con la poesía, voy a dejarla hablar a ella, pero si les parece que lea el Vuestras hoy, que es uno de los poemas más bonitos, y ya doy la palabra y muchas gracias por escucharme.
vuestra soy, para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Soberana majestad, eterna sabiduría, bondad buena al alma mía, Dios, alteza, un ser, bondad, la gran vileza mirad que hoy os canta amor ansí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Vuestra, pues me redimisteis, vuestra, pues que me sufristeis, vuestra, pues que me llamasteis, vuestra, pues me conservasteis, vuestra, pues no me perdí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Dadme muerte, dadme vida, dad salud o enfermedad, honra o deshonra me dad, dadme guerra o paz cumplida, flaqueza o fuerza a mi vida, que a todo digo que sí. ¿Qué queréis hacer de mí? Dad consuelo o desconsuelo, dadme alegría o tristeza, dadme infierno o dadme cielo, vida dulce, sol sin velo, pues del todo me rendí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Antes de intervenir, Paula, vamos a ver, Antonio, el vídeo anunciador de la película. Teresa. Decidme, ¿quién sois? Teresa. Si es que sabéis quién sois. Entonces ya ha empezado mi juicio. Teresa, habéis sido encausada. ¿Por qué no me decís de una vez qué estáis buscando? Salvar vuestra alma o quemarla. La lengua hecha pedazos. ¿Qué palabras se dicen entre estos muros? ¿Qué palabras se leen? Nunca dudáis, Teresa. Bien, no dije antes que también habíamos invitado a Juan Mayorga para ya completar la mesa, ¿no? Dado que es el autor de esa obra que pudimos ver hace años, que es La lengua en pedazos, ¿no? Pero él ya tenía programadas y justamente hoy tiene el estreno en la Abadía de la última obra suya, la colección. Me parece que es muy interesante ahora lo que le escuchemos a Paula, porque, claro, se han reunido lo que nos acaba de decir tan formidablemente Esther sobre la prosa, la literatura, la poesía de Teresa, más luego la obra de teatro y ahora la película, ¿no? Esta fusión, literatura, teatro, guión cinematográfico y cine, pues me parece que es también interesantísimo, ¿no? Verlo. Así que, Paula, pues háblanos de lo que te parezca. Bueno, pues la verdad es que os quiero agradecer, gracias Javier por esta invitación y por esta presentación. Gracias Lidia, es muy emocionante volver a escuchar a Teresa, porque es que yo cada vez que la escucho en alto, ahora hablaremos de la poesía dicha, pues a mí es que es una mujer que me parece, lo he dicho muchas veces, me parece abismal y nunca, cada vez que yo personalmente me asomo y escucho que alguien se asoma, tiene algo que decir. Y gracias Esther. Qué bonito escucharte hablar de Teresa, porque, bueno, es muy... En este momento, o yo vengo muy cansada en un proceso técnico de otra película, muy técnico, con muchas presiones,
Lo que acabáis de ver, por ejemplo, es un tráiler y os invito a que veáis la película porque los tráilers están hechos para vender. Y no, Teresa, si algo no se deja, no se vende. Ni ella a sí misma no es posible vender a Teresa, por mucho que, como ha dicho Esther, todos nos la apropiamos. Cada época es la propia y cada persona es la propia, inevitablemente. Ha sido muy emocionante escucharte. Yo que vengo también de la literatura, de la filología y ahora ando tan presionada con procesos tan materiales, tan técnicos, es muy emocionante. Qué suerte tienen tus alumnos de poder escucharte con la pasión con la que hablas y con el lugar desde donde entiendes la literatura y la manera de enseñarla. Es muy emocionante, de verdad, porque para mí es recuperar muchas cosas, escucharte y darme cuenta de lo importante que son los profesores en general y de lengua y literatura en particular. Yo es que soy hija de 2 de secundaria y lo reivindico también, que creo que estoy aquí por eso, entre otras cosas, y porque me han rodeado y a veces en mi avatar o en mis vorágines últimas se me olvidan las raíces y entonces te escucho y ha sido muy, muy emocionante y muy esencial y hay muy poco que decir después de lo bien que has agarrado a Teresa, porque es muy difícil agarrarla. Os voy a hablar un poco, voy a seguir tu discurso y os lo gloso y os lo comparo o os lo explico con respecto a esta película, con respecto, como ha dicho Javier, a que procede de la propia Teresa, fundamentalmente del libro de la vida y de una relectura de un autor como Juan Mayorga sobre el libro de la vida. Y la relectura del libro, del texto de Mayorga que hicimos en la película. Es verdad que es una cadena textual y es una cadena dramática y narrativa muy interesante. Pero voy por partes. Me parece muy importante todo lo que has dicho, Esther, de todas las Teresas que hay. Teresa, efectivamente, como has dicho, es muy difícil y a mí me pasa igual. La Santa Teresa feminista, bueno, el feminismo es anacrónico, no existe, no puede no serlo porque defiende el espacio de las mujeres, el pensamiento. Todas las Teresas. Y las Teresas que en sí mismo, en alguien, en una sola vida, una mujer tuvo tantas caras y tuvo tantísima fuerza, tanta determinación, tanta claridad para desarrollarlas y que nos lleguen con tanta claridad, con tanta determinación y de manera tan directa y tan fuerte y estemos 400 años vibrando de una manera tan esencial y tan intensa con ella y con todas sus contradicciones y coyunturas que eran particularmente de una mujer que vivió en un tiempo, como tú decías, y que hay que intentar entenderla desde ahí, por mucho que nos separan 400 años, y tampoco lo sabemos. ¿Qué quería decir o qué códigos eran los que articulaban su vida? Porque algunos es imposible saberlo, tú lo has dicho muy bien. Y al mismo tiempo, retomando también este ciclo, que es la España que fue, algo que a mí me ha resultado un privilegio transitar con este proyecto ha sido volver al siglo de oro y volver a través de una persona como Teresa, que a mí efectivamente me pasa que a mí me transformó muy íntima y personalmente, y ahora os contaré mi experiencia con Teresa y con su poesía, pero que a lo largo de la construcción de la película, que efectivamente es muy personal y es una lectura de Teresa, habrá 1000 obras de teatro más de Teresa, 1000 ficciones, más películas. Casi cada generación tiene su Teresa, como tiene su Robin Hood, como tiene su Hamlet. Porque pues de nuevo es inevitable a los clásicos que atraviesan el tiempo y el espacio darles la relectura según tu tiempo y tu espacio. Y te vuelven a hablar porque por eso mismo, por el canal tan profundo de lo humano que tú decías que son. Entonces hay algo en Teresa que es así, pero en lo concreto a mí ha sido muy esclarecedor y algo que, pese a haber estudiado, no había vivido cuando lo tienes que reconstruir tú. ¿Cuántos de nosotros, retomando la España que fue, somos
de los hijos, los nietos, los bisnietos, de la encrucijada del barroco. Y cómo ella es una mujer que en sí misma cristaliza o alberga de manera intensa y lúcida muchas contradicciones y muchas identidades del barroco. Y esencialmente una identidad espiritual en un cruce de caminos espiritual. En un contexto, no se puede no entender a Teresa o no leer a Teresa sin el contexto de la Contrarreforma y sin una serie de... Porque se habla tanto de Teresa y todo el mundo habla de Teresa, como tú bien has dicho, y no se lee a Teresa, ni se lee sus palabras, ni se lee su contexto, que es difícil. Y hay algo en la redefinición espiritual y en eso, a mí, creo que a mí esa ha sido... a mí es el proyecto que más me ha dado personalmente como camino de aprendizaje, porque también hay algo en la identidad de lo espiritual que da miedo abordar. Y aquí, pues, celebro que lo hagáis en este contexto, porque ¿por qué nos da miedo? ¿Y por qué cercenamos de una manera tan fuerte en lo cultural una dimensión tan humana? Bueno, una dimensión humana, punto, que es la espiritual, como tantas otras. Y lo que decías, lo de intentar agarrar a Teresa, porque a Teresa, claro, se le lee la erótica, por supuesto que es erótica, se le lee el desequilibrio, la imaginación, los desequilibrios personales, claro. Mucha gente también me decía, no, Teresa tenía, os voy a decir como tópicos de Teresa, o tópicos de la posmodernos o de la modernidad. Teresa, y os voy a decir lo que a veces yo también he dicho, que es simplemente mi reflexión, no es extrapolable, pero Teresa tenía visiones porque tomaba sustancias. Y digo, bueno, sí, claro, y mucha gente las toma y no escribe así, y no piensa así. Eso no es ¿qué tipo de argumento es eso para justificar a una personalidad así? Y efectivamente ella es hija de un tiempo que creo que es muy importante y no puedo tampoco ahora entrar en una disertación sobre todo el cruce de caminos que supuso la cultura española y el barroco español y fundamentalmente en lo ideológico, espiritual y lo que eso implicaba sociopolíticamente y emocionalmente desde tantísimos lugares. Pero también en que Teresa, que también lo has dicho, es fundamentalmente una persona con una capacidad enorme, una lucidez enorme, una inteligencia enorme, y que creo que parte de que llegue con esta audacia y esta contundencia es por lo que has dicho de que nada le era suficiente. Juan Mayorga dice, un día me dijo, y era muy bonito, dice, Teresa es una romántica tal como yo entiendo los románticos. Y me dice, como tú. Y yo digo, un poco, sí. En esa definición, sí. Y como somos tanta, creo que la mitad de la población, o más, que los románticos o románticas, dice Mayorga, son aquellos para los que el mundo no les da lo suficiente. Y lo tienen que canalizar por algún lado. Mejor canalizarlo todo lo bien posible o con el bien posible, ¿no? Pero es algo, es verdad. Y Teresa es una gran romántica desde ese punto de vista. Y por la gran romántica es por lo que es capaz de hacer todo lo que hizo en tantas facetas de su vida, por retar a tantas instituciones, o retar a todos sin retar a nadie, como tú decías, de obedeciendo, pero retando y haciendo lo que ella quería al final, o sea, consiguiendo. Y con un motor que es lo que constituye el texto de Juan, porque Juan, como filósofo, es cierto que tiene dos ideas que hablamos desde el principio en torno a las que él entiende su obra de teatro y a Teresa. Y es algo que me pareció muy interesante de la aproximación de Juan Mayorga y que me ayudaba a canalizar a mí lo que a mí me movía de Teresa. Y él habla de dos cosas. Habla de la creadora de mundos y habla de la mujer que duda.
Y desde ahí está hecha la película. La película que eligieron este lema de cárcel o gran libertad, a mí no me gusta, perdón, si me oye alguien de los que lo decidió me dirán, porque no es verdad, porque es mucho más complejo y no fue así en ningún caso. Pero bueno, a veces también hay una manera de explicarla rápido para que la gente viera un poco dónde se metía, qué película se metía porque la película es, como ha explicado Esther y yo os invito a que la veáis, es un duelo, es un combate dialéctico, es casi un diálogo platónico, que es lo que hace Juan Mayorga en muchos casos, de situar ante un personaje y su peor rival. Y en este caso es la fabulación de un inquisidor, que nunca existió, pero que podría haber existido, como muy bien has explicado. Y ese inquisidor es quien le hace las preguntas y le pone frente al espejo más terrible, que es lo que te hace tu peor rival, siempre. Y es quien te va a cuestionar todas las decisiones, que es lo que hacen los enemigos o los rivales. Y entonces claro, en el caso de Teresa son apasionantes. Y ella es verdad que, sobre todo, como has explicado, en la madurez, la constituye la contradicción y la duda y es consciente. Es muy bonito la conciencia. Bueno, una de las grandes textos, de frases de Teresa, de la contradicción está la ganancia, que a mí sigue siendo una frase que nunca se termina de agotar, porque dices, efectivamente en la contradicción está la ganancia y qué difícil es en el mundo actual pensar desde ahí, porque en el mundo tan maniqueo, en el que es difícil, para empezar, encontrar foros como este, porque se quiere llevar todo a una solución en que o es A o es B, y dices, es A y B, como plantea Teresa tantas veces, y en la contradicción está la ganancia. Y en esa duda, que efectivamente, como tú dices, yo también lo entiendo así. Si es el amor lo que la resuelve, es desde la fe, efectivamente. Esta fue probablemente una de las conversaciones y discusiones más bonitas creativamente que yo he tenido con alguien, como fue con Juan, cuando yo le dije, Teresa se tiene que tirar. Estoy haciendo un súper spoiler, pero no importa. Pero Teresa se arroja al vacío literalmente. Digo, porque no hay mayor acto de fe que ante la duda decidir determinarte al vacío. Y aquello fue una conversación tremenda con Mayorga, tremenda, que yo dije, guau, que venga, ya por esto la película ha merecido la pena. Luego ha merecido por muchas razones, pero es verdad que fue una discusión esencialmente creativa, porque estamos haciendo, como os digo, la película es un diálogo entre Teresa y un inquisidor por su vida, por su imaginación, y ahora hablaré de la imaginación, y por sus dudas en todas sus dimensiones, pero también de fe, y por su fe. Y había que decidir cómo cristalizar, cómo materializar físicamente en imágenes eso. Y la decisión final ante un texto como es el que hace Juan de la Lengua en Pedazos, que recupera al ángel, como tú dices, pero siempre podrá el ángel bueno más que el malo. Y parece que es el amor, cuando ya llegas al lugar donde la lengua está hecha pedazos y donde ya no puedes más, solo hay gemidos, no, ese lugar de la experiencia mística tan oscuro, tan inefable, donde ya no se puede decir más, porque y ella dice, es el amor quien habla. Y es verdad que es el amor, pero esa fue la discusión. Digo, hay un paso más, que era un acto de fe, que era lanzarse. Y eso fue una discusión muy bonita, muy bonita. Luego hacerla fue literalmente un infierno, porque físicamente, ¿cómo hacíamos aquello? Obviamente, sí, es un lío técnico que se lance. La inspiración, lo de que te inspiraste en una película de Coppola. Sí, hay una... porque el plano final, Teresa se lanza a un vacío, a un precipicio. Y claro, eso había que hacerlo. Esta fue la discusión creativa, filosófica, poética con Juan, qué bonito, en casa, hace 4 años. No, sí, tal.
Vale, y ahora llegamos y eso hay que hacerlo, materializarlo. Y entonces el otro guionista de la película, Javier García Redondo, dijo, hay un plano de Francis Ford Coppola en Drácula que lo hace muy inteligentemente, porque, claro, Coppola es Coppola, donde, no sé si os acordáis cuando en Drácula, que al principio, cuando cuenta la historia del príncipe, que del que procede el conde Drácula, es por un amante que se suicidó. Y entonces habla de Elisabetta. No sé si os acordáis que decía Elisabetta. Pues Elisabetta, ves cómo se lanza Elisabetta. Y la trampa de Coppola, que es muy bonita, es que sigue a Elisabetta por detrás, ante una ventana, un arco, en un castillo, y le sigue la cámara, y entonces ella se lanza, y la cámara se queda un instante quieta y luego baja, y la ves caer. Pero te engaña el ojo. Esto nunca lo es. Y entonces estuvimos viendo cómo poder hacer eso. Con Blanca Portillo, que no es Blanca Portillo, que es una especialista, porque claro, había que poner un arnés, había que lanzarse. Y esto, Blanca dijo, no, yo me asomo. Luego vio el sitio, que eran solo 6 metros, pero dice, ¡ah! Y yo ya, te lo he dicho, Blanca Portillo. Que luego hay que estar, que es todo muy complicado. Entonces, claro, todas estas ideas, que ahora os cuento un poco la película, y pues la traslación de la poesía y luego intentar que eso vaya y se cristalice en imágenes en la mesa de guión, es muy enriquecedor, es muy bonito y es muy emocionante. Los años luego que cuesta materializarlo y pensar soluciones, trucos, porque son trucos, para que parezca o vivas la experiencia. Y aquí entonces sí que están esas dos cuestiones que son importantes o que a mí me parecen importantes o que articulan la película, que son, una, la imaginación de Teresa, efectivamente, porque para Juan y para mí y para Javi, la imaginación lo invade todo en ella, en el sentido de la fe es un acto enorme de imaginación, de creencia en tu imaginación. Es un debate, este es un debate teológico que podríamos tener también. Pero bueno, hay una manera de entenderlo en el sentido de la imaginación es quien genera algo que no existe y tú eres capaz de creerlo y no existe porque existe en ese lugar que es la imaginación, que no es la realidad. Teresa, Juan dice que tiene tal potencia de fe y tiene tal potencia humana y de acción también y de contemplación por la capacidad que tiene de imaginar y de traducirlo en palabras, de ella explicar su imaginación. Eso es lo que la hace una escritora extraordinaria, que efectivamente, como tú dices, San Juan de la Cruz aparece muchas veces. Yo a veces lo digo, y esto creo que también te lo conté, y se ríen de mí, mis alumnos, mis amigos, y tengo un amigo que me dice, es que la gente piensa que lo dices en broma y es verdad. Y yo, sí. Yo, si el día es bueno, algún verso de San Juan o de Santa Teresa vienen a mi cabeza. Y yo, claro, yo soy una persona que me he constituido a través de la poesía y soy quien soy y creo que mi interior, mi mundo interior y mis anclajes, en parte se los debo al arte y de entre las artes probablemente a la poesía y a la música, a lo que más. Y entonces para poder anclarme vienen versos y casi siempre a mí hay mucho verso de la mística barroca castellana que viene y entonces obviamente esto no va a ser en detrimento de San Juan, que es una persona que a mí me ha constituido y me viene muchas veces. Y si el día es bueno, y si ahora mismo, como estoy tan estresada, no viene San Juan, y eso quiere decir que no estoy bien y no estoy bajo equilibrio y salud y alegría. Entonces, Santa Teresa también tiene que venir, porque es que si no. Pero es cierto que no es en detrimento de ningún otro escritor, pero que a Teresa a veces el canon la ha colocado como una gran prosista o la que escribe como habla o la poeta popular,
¿pero qué estáis diciendo? Es una pluma extraordinaria en las letras occidentales, para mí. Que he leído hasta donde he leído de poco en la vida, pero que dices, pero cuanto más la navego, más me parece que ella tiene arquitecturas de la imaginación, del impulso de Occidente, de nuestra identidad, de lo que somos, de lo que fue y lo que seguimos siendo, queramos o no, porque genealógicamente está por ahí. Es portentoso como ella es capaz de traducirlo en palabras, porque no tenemos otra cosa que las palabras. No hay nada, no tenemos nada más para dejar. Que por eso también para mí la literatura es todo, porque es lo que dejamos son palabras. Y ella, esa capacidad de manejar la palabra es asombrosa, tanto desde el vuelo más alto poético al pragmatismo más fuerte en las 3 vías que tú has explicado también, de la autobiografía, de explicar su vida y lo que implica el acto biográfico y autobiográfico, desde el yo, desde la autodeterminación personal a lo colectivo, a la doctrina y lo que implica también la doctrina, que me parece una palabra importante y bonita que también hay que reivindicar con lo que significa, ¿no? Entonces ella hace, obviamente, doctrina. Y el vuelo poético, y lo alto que puede subir y lo bajo que puede bajar, en el sentido de la oscuridad, de lo terrible y hasta del humor, de la ironía de Teresa, de la ingenuidad, como tú dices, en muchos momentos, y de una capacidad irónica enorme, que también es una herramienta de inteligencia, entre otras muchas cuestiones. Entonces hay algo en ella que para mí pues constituye hablarla, transitarla, entenderla, constituye una fuerza motora y un canal muy fuerte de nuestra cultura. Obviamente porque yo la trabajo. Esto es como cuando tú te metes, como las tesis doctorales, como las películas, te metes ahí y ya tu vida se lee en torno a eso. Pero es cierto que para mí yo la reivindico muy, muy, muy profundamente. Y desde esa reivindicación tan general que he hecho como desde la cultura occidental, os voy a decir cuál es mi experiencia absolutamente particular, íntima y propia de Teresa, y por la que al final te metes a hacer una película y dices, Teresa, ha costado la película 8 años. El primer guión, 8 años hasta que se terminó el año pasado, o 9, porque el primer guión que yo le mandé a Juan, el primer mail que le mandé a Juan, y que son, aunque sea un filósofo matemático, o por eso mismo es un gran simbolista, aunque a veces no lo parezca, el día que se estrenó la película me mandó el primer mail que le mandé, que era 2014. O sea, proponiéndole, creo que deberíamos intentar una película de este texto, que además es uno de los textos, que a lo mejor aparentemente menos cinematográficos de Juan Mayorga, porque tiene otros planteamientos que los ves antes, a lo mejor, y Teresa siempre tiene estas derivas del vuelo, de las visiones tan peligrosas por lo difícil y tan peligrosas por lo que tú decías, lo mismo. ¿Qué veía Teresa? No lo sé, yo tampoco. Y una cosa que hablamos tú y yo, de las experiencias más fuertes que yo he tenido en el proceso de Teresa, en el proceso de aprendizaje, fue ir a una comunidad carmelita que son 12 monjas, como ella, porque se habla de cómo ella fundó la Casa de San José con 12 monjas, más la priora, y estas eran en un convento carmelita de las primeras fundaciones, siguen siendo 12 monjas castellanas más una, y que están en Toro, las carmelitas de Toro. Y me lo había recomendado Antonio Mas, que es uno de los estudiosos que ha hecho ediciones críticas, que efectivamente es que el tema de las ediciones de Teresa, yo me asomé un poco y dije, creo que no puedo acometer este tema, porque es complejísimo. Y él es el que me animó a ir con estas mujeres y ha sido una de las grandes experiencias vitales para mí de aprendizaje mío.
Y desde luego para la película fue fundamental para mí y para Blanca Portillo, que también fue, y nos dejaron estar una semana en clausura. Y la priora, Irene, que es una mujer interesantísima, desde una humildad increíble, una cultura. Claro, estas mujeres que esto lo hablamos de, a mí fueron una lección intelectual y humana tan grande, las de esta comunidad, las de estas mujeres, que fue precioso. Y no andaré mucho porque le prometí no decirlo a la priora, pero porque ellas no quieren hacer ostentación. Ellas me pidieron solo una cosa: no espectacularices a Teresa. Con lo que significó, y entonces yo dije, pues vamos a hablar de qué significa espectacularizar, porque efectivamente yo hago espectáculo desde el hecho de que es un espejo. Lo que pasa es que hay que decidir qué espejo, y hay que decidir cómo, y yo entiendo lo que estáis queriendo decir. Y cuando yo me intenté asomar a que me explicaran las visiones y me explicaran la experiencia mística, era también algo tan íntimo que no lo podemos decir. Tengo algunas conversaciones y las guardé con ellas increíbles, porque les dije, decidme si habéis tenido algo parecido y cómo lo contaban, con qué palabras. Y aún así, claro, las visiones de Teresa son, por un lado, preciosas, por otro lado, imposibles de traducir, por otro lado, no sabemos exactamente qué veía, ni nos falta código también, de iconográfico, de cómo veía una mujer del siglo XVI. Y ella, con esa capacidad y con esa sensibilidad tan única. Y luego había otro peligro para Teresa, que era materializar toda esta iconografía, por un lado católica, que toda la cultura, todos tenemos, seas o no católico, porque anda contigo, con tu herencia cultural. Y precisamente por eso, por ejemplo, lo que has leído, yo vi un ángel, cabe mí, en el lado izquierdo. Qué bonito lo has leído. Pero es mucho más bonito leído que intentar sacar un ángel. Porque como intentes sacar un ángel, voy a ser brutísima, la hemos cagado. Porque, ¿qué ángel? Todos tenemos, en esas palabras tan poderosas, hay la génesis de una sensación y de unas imágenes que es imposible materializarlas y no provocar la frustración de quien las ve. Entonces, el gran reto de la traducción del guión, del imaginario de Teresa, de su imaginación, de su poética al cine, era decidir qué se podía materializar y ver, y qué, precisamente porque no podemos saber cómo ella ve y es tan inefable, es mejor que se quede en palabra, que se diga, pero no se puede ver y no se puede reproducir. Y es muy delicado, era tremendamente delicado. Y para mí, por eso lo digo, que ha sido un aprendizaje único cinematográficamente, porque no creo que me enfrente nunca. Ahora, yo estoy haciendo una película que ya, ojalá la veáis el año que viene, sobre la historia de Hildegard Rodríguez Carballeira. Pero que la historia de Hildegard Rodríguez Carballeira, que es maravillosa y es otra historia con enormes contradicciones, es una historia real, en un momento real del siglo XX mucho más próximo y atada a unos hechos históricos. No tiene nada que ver con lo que yo estoy trabajando con Hildegard, con lo que es trabajar con Teresa, porque forma parte de otro lugar. Pero aún así, desde ese lugar que yo no podía materializar, había algo, que es esta experiencia, y que con ella le daré paso a Lidia, que era algo íntimo y que es la que a mí me constituyó de joven con Teresa y que me ha acompañado y me acompaña, como os he confesado, a mí me viene Teresa. Yo descubrí a Teresa a través de la poesía, como le dije a Esther la otra vez que estuvimos juntas en la Complutense, a través de la poesía de una manera. Yo tengo una historia personal, creo que te la conté un poco, que ya os la contaré luego si queréis, en el que yo no tuve un acercamiento religioso a Teresa, desde la formación religiosa, sino puramente desde cuando estaba estudiando filología hispánica, el estudio en tercero de carrera de Literatura de los Siglos de Oro 1.
se llamaba entonces. Y yo una mañana de enero empecé a leer a Teresa, los poemas de Teresa. Y yo tengo un recuerdo absolutamente físico, casi místico en ese sentido. No místico porque no sé, no creo, no he tenido esa experiencia, pero casi en el sentido de la detención del instante, el recuerdo de la luz de aquella biblioteca, que era una biblioteca de un departamento de geografía de la Universidad de Zaragoza, que ya no existe, esa biblioteca chiquitita, que estaba sola, que había una mesa y entraba la luz de invierno y había mapas de geografía, mapas antiguos en las mesas con cristal, y yo estaba leyendo Oh hermosura que excedéis. Que os lo lea y luego sigo. Menudo compromiso. Ver esto. Lo hago con absoluta humildad y respeto y vamos. Oh hermosura que excedéis a todas las hermosuras. Sin herir, dolor hacéis, y sin dolor deshacéis el amor de las criaturas. Oh ñudo que ansí juntáis dos cosas tan desiguales. No sé por qué os desatáis, pues atado fuerza dais a tener por bien los males. Juntáis quien no tiene ser con el ser que no se acaba. Sin acabar, acabáis. Sin tener que amar, amáis. Engrandecéis nuestra nada. Pues es que, claro, yo leí aquello y fue una conmoción enorme, y fue una conmoción poética que es difícil de explicar, que podría estar poniéndole palabras y no darían cuenta de lo que supuso para mí mi manera de sentir, de pensar, de ponerle luz y palabra a sensaciones o rincones del alma que yo, cuando seguí con los siguientes poemas, que yo no sabía o no le había dado. Y eso es un poeta, eso es una poeta. Eso fue una experiencia esencial. Y de ese motor surgió el que Teresa me haya acompañado y el querer abordar a Teresa. Pero ese motor es inasible. Ese motor no es narrativo, ni es dramático, no es cinematográfico, no es práctico. No pertenece al mundo de la practicidad. Y fue la obra de Mayorga y su duelo con el inquisidor y su... Perdona, ¿la viste antes o la leíste después? La vi la primera vez que se... Porque claro, sí que como yo sí que Teresa me ha acompañado y he seguido leyendo pues todo lo que sale de Teresa, yo lo veía, o lo que se publicaba, o lo he seguido, cuando hay cosas de Teresa, pues es que no puedes decir, y claro, te encuentras con tantas cosas de Teresa. Es que ese es otro mundo también. Y entonces la vi y fui a verla 2 veces. Y es una obra, es fuerte, es densa, es austera, porque la obra de teatro ocurre en una cocina y es un inquisidor que viene a decirle fundamentalmente: Teresa, o me explicas por qué haces lo que haces y dices lo que dices y has tomado estas decisiones, o te tengo que quemar, o te tendré que quemar, o bueno, vas burdamente. Luego de ahí se despliega un recorrido que para mí daba anclajes para poder bucear en la vida, en los padres, en la infancia, en la imaginación y en la fe de Teresa, y en la determinación, en sus actos de dudas y de su constitución en la duda, que es fundamental, porque la duda es el centro del conocimiento, del ansia de conocimiento, que era algo que ella tenía, y que es algo, hablando por ejemplo de cuestiones feministas, es algo precioso desde el punto de vista de las mujeres, el ansia de conocimiento y el permitírselo, porque no es como tú decías, no es una cuestión de se metió al convento, no, era una ansia de fe, de conocer, de todo. Y la estructura de Mayorga lo permitía, y permitía navegar
y para él era la duda el motor y era la creación de mundos lo que articulaba para ella la fe. Dice, es ella. Mayorga explicaba, y explica muy bien, que nos lo explicaría aquí de una manera muy bonita, cómo ella al hablar de esos infiernos, de esos cielos, de esas visiones, al hablarlas las crea en cierta medida. Y al crearlas existen y para ella. Pero en el momento en que las deja de nombrar, a veces dejan de existir y duda. Y ese bamboleo existencial es tan humano y tan difícil de explicar o de entender, y ella lo hace de una manera tan esencial, porque hay algo que también es cierto en la reivindicación, por eso de las 3 edades de Teresa, de la infancia. Hay algo al leerla, fíjate, en esa sensación mística, erótica, pero desde un eros global, a un amado, a un amante, a la naturaleza, a la sensación de la pertenencia a algo más grande, a la naturaleza, que es que pertenece a una especie de visión o de experiencia infantil. En alguna manera no sé por qué yo lo asociaba. No lo sé por qué. Es verdad que es algo que cuando lo has dicho lo estaba pensando, digo, efectivamente es así, no sé por qué. Pero hay algo en la infancia, obviamente luego en esa juventud en la que aparece una experiencia y tantas contradicciones como habéis leído, y luego en la Teresa adulta en la que se hace cargo además de todo. Y se hace cargo de sí misma, de su comunidad, de lo que ha emprendido, y se hace cargo también de sus cielos y sus infiernos y sus contradicciones. Y bueno, no lo sé, el haber hecho ese intento de transitarlo, el que Juan diese el camino filosófico, dramático, el núcleo dramático, pues ha sido también una experiencia intelectual muy es preciosa, porque Juan reta también, reta al espectador, reta a Teresa y te reta a ti cuando estás trabajando con él, y eso es muy importante. Y bueno, creo que con esto ya os estoy metiendo un rollo que me estoy pasando mucho del tiempo, y quería dar, para que termine, la voz de Lidia, porque es efectivamente muy emocionante escucharte leer a Teresa, que no todo el mundo, no siempre se sabe leer a Teresa, que como decía Esther, leed a Teresa, porque al final a mí a veces me preguntan, y en las imágenes, cuando veáis la película que va a estar a partir del día 27, está en Filmin y en Movistar, os lo repito otra vez para que podáis la veáis, y me preguntan, pero ¿cómo se te ocurren esas imágenes? Me decían a veces periodistas, y yo, que no se me ha ocurrido nada, que solo hay que leerla. Con Lorca igual, es que solo hay que leerle, y luego obviamente le reinterpretas porque lo haces desde ti, pero no es ella la que dice todo, y acabar en la voz de Lidia con una de sus grandes contradicciones: vivo sin vivir en mí. Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero. Vivo ya fuera de mí después que muero de amor, porque vivo en el Señor que me quiso para sí. Cuando el corazón le di, puso en él este letrero, que muero porque no muero. Esta divina prisión del amor con que yo vivo ha hecho a Dios mi cautivo y libre mi corazón, y causa en mí tal pasión ver a Dios mi prisionero, que muero porque no muero. ¡Ay, qué larga es esta vida! ¡Qué duros estos destierros, esta cárcel y estos hierros en que el alma está metida! Solo esperar la salida me causa dolor tan fiero, que muero
porque no muero. Bueno, ha sido una gozada absoluta escuchar a Paula esta disección que nos hace y ponernos pues, los dientes largos para hincárselos cuando veamos próximamente la película, porque realmente aconsejo que leáis la obra de Mayorga. No sé si en la Teatroteca se podrá ver. Clara Sánchez hacía una interpretación fabulosa, Pedro Miguel López, me parece, también. Y bueno, habéis citado a San Juan, tenemos aquí la última sesión del ciclo La España que fue de este curso. Va a estar dedicada precisamente a San Juan de la Cruz, con la intervención de una de las máximas especialistas, la catedrática de la Universidad de Puerto Rico, Luce López Varal, con la intervención de un actor que conoce Lidia bien, porque ha trabajado y esperemos que todavía trabaje en alguna función de sermones, que es Roberto Mori, y un músico, el músico de ese espectáculo que fue Alberto Granados, ¿no? Y que cantará también una versión del Cantar de los Cantares, ¿no? Bien, la próxima sesión no tiene que ver con el tema sagrado que ha abordado con tanta perspicacia y tanta sensibilidad Paula, sino que es el 24 de abril, justo el día después de que se le otorgue el premio, en este caso merecido, el premio Cervantes a Luis Mateo Díez. Lo tendremos aquí el 24 de abril, justo, como os digo, un día después de que lo reciba en Alcalá de Henares. Quiero, pues nada, otra vez agradecer y felicitar a quienes han intervenido, a la doctora Esther Borrego, porque es una maestra, como enseña, que sin papeles, los papeles son estos los que hay que tener, pero nos ha ofrecido una nueva visión, ¿no?, de Teresa, a Lidia, porque ya la conocemos, ¿verdad?, lleva en la voz el alma, y en este caso, pues claro, teniendo el maestro que tiene, a alguien como José Luis Gómez, que es un defensor absoluto de la palabra en escena, ¿no?, un reivindicador de la palabra, pues realmente resulta pues otro gozo, ¿no?, escuchar esa palabra de Santa Teresa, bien en prosa o bien en verso, resulta fascinante. Y a Paula, a la que yo no tenía el gusto de conocer hasta ahora, pues felicito de antemano, sin ver la película, porque realmente la impresión que se saca de sus palabras es de que pocas personas podrían abordarla con esta, no desde la erudición, que también, por ser filóloga, sino desde esa sensibilidad, ¿no?, desde esa mesa que me ha llegado a emocionar, en la que leías a Santa Teresa con mapas, ¿no? Pues bueno, lo único que te puedo hacer es que algún día te pases por aquí en nuestra biblioteca y te sacamos estas joyas de Teresa y de San Juan que tenemos aquí. Muchas gracias.